Es tiempo de amor, preparando el camino para recibir al amor hecho vida en el sí de María. Es tiempo de paz, de compartir en familia, tiempo de perdonar, tiempo de amar y volver a empezar. Emaús Radio te desea una feliz Navidad, un próspero año y felicidad. Emaús Radio te desea una feliz Navidad. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Abramos nuestro corazón y pongamos una actitud de alegría por recibir la palabra. Y esta riqueza solo puede ser percibida y entendida si los católicos decidimos comunicarla. Convencidos de la misión evangelizadora que se nos ha encomendado, llega su programa Hechos, no Palabras, por un camino de santidad, de Apostolado Católico Hechos. Temas de interés para el católico del siglo XXI. Iniciamos por Emaús Radio. Hechos, no Palabras, por una santidad con testimonio. Mis queridos hermanos, bienvenidos a este su programa Hechos no Palabras por un camino de santidad de Apostolado Católico Familiar Hechos. Es un privilegio muy grande acompañarle a solamente 15 días de Nochebuena para este próximo 24 de diciembre. Quedan solamente 15 días. De hecho, en 15 días vamos a estar en 25 de diciembre. Si usted todavía no había hecho las cuentas, también nos quedan entre 4 y 5 días para empezar las posadas, y mañana estamos en antesala de concluir el docenario a la Virgencita Morena, la Virgencita de Guadalupe, esta advocación mariana que mañana estaremos celebrando, la Reina del Tepeyac. Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto saludarle. Estamos en directo en esta hermosa noche para hoy lunes, muy bendecidos y muy contentos. Después de algunos meses hemos regresado ya a los estudios. También nos topamos con la sorpresa que Alan nuevamente está en Switch en el control central, y es como que si retornamos un año atrás, pero estamos en otro año, y de hecho estamos próximos a iniciar un año más, y esto nos llena de muchísima dicha, de mucha bendición. Mi nombre es Juan Pablo Mata. Bienvenidos a nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan a través de los distintos medios, a través de la radio Emaús, en el internet, a través de la aplicación, también las distintas páginas de Facebook que retransmiten, YouTube, Spotify, y a través de Radio Veritas en frecuencia modulada, que pues tenemos la dicha y la bendición que no solamente escuchan el programa allá en el oriente del país, sino también lo ven a través de la página de Radio Veritas. Vamos a empezar con el tema de esta noche, no sin antes poner nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, nuestras esperanzas, todo aquello que nos aflige, cualquier cosa que tenga en su corazón. Vamos a aprovechar este espacio para ponerlo en las manos de nuestro Señor, así que le pedimos que nos pongamos en actitud de oración, cerramos nuestros ojitos, inclinamos nuestras cabecitas y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, dador de vida, te agradecemos profundamente, infinitamente por esta vida tan maravillosa que nos has compartido. Gracias por estar siempre pendiente de nosotros, gracias por darnos el don de la vida, de haber abierto nuestros ojitos e iniciar esta nueva semana. Y permítenos en este encuentro de Adviento, en este retiro espiritual de Adviento, poder nosotros abandonarnos plenamente en el silencio, ese silencio contemplativo. Dejar por un lado la cotidianidad, el ruido, la bulla, el tránsito, las actividades sociales, y sobre todo enfocarnos en poder tener nuestros momentos de meditación para poder perdonar, para poder mejorar, para poder adentrarnos en nuestra espiritualidad y fortalecernos. Especialmente que nuestros hermanos que nos rodean vean en nosotros tu mirada, que podamos ser cristianos católicos de testimonio. A ti, Madre María, intercesora por excelencia, muchas gracias por darnos la oportunidad de conocer a tu Hijo a través de tu testimonio. Gracias por interceder por nosotros, gracias por enseñarnos la obediencia, gracias por enseñarnos que a través del silencio contemplamos a tu Hijo, gracias por darnos esas pizcas de fe
fe cuando más lo necesitamos. Y a todos los santos que forman parte de la Santa Iglesia Católica, muchas gracias, porque a través de las adversidades, a través de las pruebas, a través de las dificultades, nos han permitido poder nosotros tener un norte para continuar nuestro camino de santidad, que no ha sido nada fácil, pero cuando vemos hacia atrás la historia, la biografía, el testimonio de grandes hombres y mujeres que decidieron entregarse íntegramente al Señor, nos animamos para continuar en este camino. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Mañana es la celebración de la Virgen de Guadalupe, la guadalupana, la Virgen Morena, es la Virgencita de México, pero también de Guatemala, recordando que cuando se suscita la aparición a Juan Diego en el Tepeyac, pues en ese momento todo el istmo centroamericano y México era parte de una misma región bajo la administración española, y de esta manera es que se logra promover esta advocación. Recordemos que las advocaciones marianas tienen distintas tipologías. Existen las advocaciones por regiones, existen las advocaciones teologales, existen las advocaciones por milagros. Y en este caso, regionalmente, nos damos cuenta que la Virgencita de Guadalupe tiene pues todas las características físicas de quienes somos parte de esta región, porque de esta manera, a través de la advocación mariana, que sigue siendo la misma Virgencita María, pues los aztecas en ese momento lograron esa identificación, y no cabe duda que facilitó para que se pudiera realizar la evangelización de este pueblo, y de esta manera continuar con la evangelización de los pueblos que estaban en el sur, incluyendo nuestra Guatemala. Así que mañana es un día de mucha bendición, de mucha alegría, también ciertas tradiciones que se llevan a cabo no solamente en México, sino también en Guatemala, como la presentación de los nenes. 7 años, ¿verdad? Hay que presentarlo ante la Virgencita de Guadalupe. Adicional, la visita de los templos, ya sea acá en la zona 1, allá en Octava Calle, o el templo del Tepeyac, allá en Guajitos, que por cierto también están de fiesta patronal, a quienes enviamos un gran abrazo, un saludo el día sábado y el día domingo, debido a que entre semana es demasiado complicado. ¿Por qué es complicado? Porque pues tenemos nuestras actividades, compromisos laborales, no se puede sacar la procesión. Entonces fue este sábado, salió a las 9 de la mañana, entró el día domingo a las 9 de la mañana, 24 horas recorriendo las calles y avenidas de Guajitos en la zona 12, zona 21. Ahí hay una pequeña división, y muchas gracias porque una vez más nos han permitido colaborar a través de cierto material publicitario a una parroquia a quien apreciamos muchísimo, porque justamente en la parroquia del Tepeyac fue donde Apostolado Católico Familiar Hechos inició sus actividades en noviembre del 2017 bajo la venia de nuestro buen amigo y guía espiritual, el Padre Hugo Portillo. Es una bendición muy grande. Hoy tenemos un tema precioso y hoy vamos a hablar sobre María, sobre nuestra Virgencita María. El pasado 8 de febrero fue la Inmaculada Concepción de María, y vamos a empezar dando algunos datos históricos que es importante que usted conozca. El 7 de diciembre a las 18 horas se quemó el diablo. Esta es una costumbre que viene desde la época de antaño, y que en algún momento estoy seguro que usted se ha preguntado cómo es posible eso, que se queme el diablo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo surge esta costumbre? Pues mire, le cuento que en el tiempo de la abuelita, el tiempo de Navidad empezaba a partir del 7 de diciembre a las 18 horas. Hoy en día vemos en algunos centros comerciales y vemos también en algunos puntos de venta, pues que está muy bonito, que empiezan a adornar de Navidad, hay ofertas navideñas. De hecho, este año fue sorpresa y se convirtió en tendencia a través de las redes sociales, porque habían ya productos navideños en junio, aprovechando lo del bono 14, y que de alguna u otra manera creo que no está mal. ¿Por qué no está mal? Porque si usted tiene la oportunidad de poderse ahorrar algunos centavitos y adquirir algunas cosas navideñas y no correr en esta temporada o pagar el doble de precio, pues yo lo veo bastante bien. Recordemos que la espiritualidad de la Navidad está totalmente desligada, aunque en algún momento hay una convergencia, debería de estar totalmente desligada a la parte comercial. Pero en el tiempo de los abuelitos, la Navidad empezaba el 7 de diciembre a las 18 horas. Porque para recibir muy bien la Navidad había que recibir nuestro hogar de una forma inmaculada.
Es decir, nos ponían los abuelitos y abuelitas, nuestros padres, nuestras madres, los hermanos mayores a limpiar la casita, a sacar la polvazón, a tirar todo lo viejo, y de alguna otra manera a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no lo quemamos? Recordemos que también, digamos, la conciencia ecológica hace 100 años, pues no es la conciencia que tratamos de encontrar y perseguir en esta época. Había muy poca información, no se tenía la idea del impacto ecológico que provocaba aquello, y adicional servía el objetivo de prenderle la lumbre a las cosas viejas que se tiraban y se quemaban, era para darle la bienvenida a la previa de la Inmaculada. Hace mucho tiempo empezaba el fogarón y de este fuego pues aprovechaban para poder sacar cierta iluminación, antorchas para acompañar la víspera de la Inmaculada, que recorría las calles y avenidas de la ciudad capital para concluir un poquito antes de la medianoche y el día 8 de diciembre a las 5 de la mañana iniciar con las alboradas o la alborada, y posteriormente pues ya habían misas para poder celebrar la concepción, la Inmaculada Concepción de María es uno de los 4 dogmas marianos. Lo que sí es cierto es que cuando nosotros empezamos a preguntarnos cómo es posible que una madre siga siendo virgen, es donde la ciencia y la fe pareciera que chocara. Y le digo pareciera porque fue una duda existencial resuelta por la fe hace muchísimo tiempo atrás. Le estoy hablando de hace 1700 años atrás, es decir, no es una duda que surja ahora. Nuestros doctores de la Santa Iglesia también se preguntaron cómo explicarle al pueblo que es posible esto. Es importante partir que este libro que tengo acá, este bendito libro que es la Sagrada Escritura, no es un libro científico, no es un libro histórico, es un libro de fe. Cuando tuve la bendición de sacar el diplomado de teología en el 2015 y 2016, que en esa oportunidad lo hice en internet, que para mí el uso del internet para poder estudiar, yo no lograba convencerme sin saber lo que pandemia nos iba a enseñar, ¿verdad? Usted bien recordará que los cursos en 2015, 2016 por internet no eran tan populares y la práctica pues no había una habitualidad. Pero tuve la bendición a través de la comunidad a la cual pertenecía, se hizo la convocatoria y recibimos un diplomado de teología. Y recuerdo que el primer curso, que duró 3 meses, es el curso de teología de la fe. Y curiosamente, el tutor que nos impartió el curso de la teología de la fe era ateo. Y tal vez para usted sea extraño o contraproducente, pero hoy en día entiendo que fue muy enriquecedor. Y recuerdo muy bien que la primera pregunta que nos hizo el maestro fue: ¿usted por qué cree en Dios? Y cada uno tuvo la oportunidad de abrir sus micrófonos. En aquella época era el Google Meet que estaba iniciando, era una gran novedad. Creo que Zoom no existía, y si existía yo no lo conocía. Y cada uno fue abriendo sus micrófonos y dando su respuesta. Recuerdo que habían respuestas, pues creo en Dios porque ha obrado en mí, creo en Dios porque me ama infinitamente, creo en Dios porque ha hecho milagros, creo en Dios porque mis padres y mi madre me lo han enseñado, creo en Dios porque formo parte de la Iglesia Católica. Y recuerdo muy bien que su respuesta era: incorrecto. Esa no es la respuesta, no es una respuesta válida. Se lo está preguntando un ateo. Y así nos tuvo durante los 3 meses. Cuando finalmente llegó, y era una pregunta de casi todos los días lunes, que era cuando recibíamos el curso de la teología de la fe, que era el primer módulo de este diplomado de teología. Y recuerdo que llegamos al final del curso y dijo: bueno, ahora les voy a compartir la respuesta correcta. ¿Y cuál será la respuesta correcta?, nos preguntamos todos. Y la respuesta es sencilla y es lo que le comparto esta noche. Nosotros creemos en Dios por una sola razón: por fe. Mi fe es personal y es particular. Y en el cosmos de la fe es posible todo aquello que nosotros creemos, incluso sin ver. Y es justo lo que Pablo comparte a través de la carta a los Hebreos. Y es lo que se comparte en muchas partes de la Sagrada Escritura. Esa es la fe. Si usted le preguntan por qué cree en Dios, sencillo: por fe.
Yo creo en Dios por fe. Y si viene alguien a pedirme pruebas, yo puedo darle como prueba mi testimonio, puedo darle como prueba una serie de milagros palpables que he percibido, que he experimentado, que he tenido la bendición de poder ser parte de esos milagros. Y puedo yo ponerle sobre la mesa muchas pruebas palpables, fehacientes, incluso para mí y tal vez para algún hermano, una serie, un grupo de hermanos. Pero alguien que no quiere creer en Dios definitivamente no va a creer, incluso teniendo la prueba más fehaciente enfrente. De hecho, el Señor le dice cuando Santo Tomás no creía, ¿no? Dichosos aquellos que creyeron sin ver. Pero cuando yo creo por fe, no necesitamos nada más que justo eso, la fe. Y entonces los doctores de la Santa Iglesia Católica, por fe y por una revelación del Espíritu Santo, tratan de hacer una explicación de cómo es posible que la madre de nuestro Señor haya sido madre, pero sigue siendo virgen. ¿Y cómo es posible esto? Probablemente desde la ciencia no lo sea, pero desde la fe sí. Y es como surge la advocación. Surge el dogma, uno de los 4 dogmas marianos, que es la Inmaculada Concepción de María, que nace sin pecado original y que obviamente es razonable porque en su vientre iba a traer durante 9 meses a nuestro Redentor, al nuevo pacto, que también vamos a conocer, porque a María se le conoce como la nueva arca de la alianza. Y de esta manera, a partir de ese momento, empezamos nosotros los católicos a creer en este dogma mariano, y que adicional era importante para la explicación del dogma más fundamental de nuestra fe, que es la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas veces han surgido las dudas y muchas veces también nos han tratado de confundir, queriendo sin querer, y surge la duda. Bueno, nuestra Madrecita María es madre de Jesús. Si la Santísima Trinidad nos dice que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ok, entonces María es la madre de Dios hecho hombre, de Dios encarnado. Es la madre de Jesús, pero no puede ser la madre de Dios, porque Dios lo es todo. Y empiezan a surgir una serie de dudas. Creo que el profeta Isaías, 600 años antes de la venida de Cristo, creo que en su entendimiento, guiado siempre a través del Espíritu Santo, en algún momento pudo haber percibido o contemplado que esto iba a causar cierta dificultad o ciertas dudas que se iban a convertir en dudas existenciales o de fe, y decide dejarlo sencillamente como está en Isaías capítulo 7, versículo 14. La palabra dice, él profetizó 600 años antes de la venida de Cristo con tanto detalle y exactitud, y él claramente profetiza de que habrá una virgen que dará a luz a un niño que llevará por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí no hace la aclaración si es Dios hecho hombre, no hace la aclaración, no, Dios con nosotros. Entonces, por esta razón, María es la madre de Dios. Probablemente alguien me dice, pero ¿cómo es posible esto? Yo lo creo por fe. Esa es la respuesta. Y si usted se compromete con su fe, ciertas dudas que pueden surgir de la fe son resueltas porque la misma fe nos ayuda a resolver. Entonces, de esta manera surge el dogma mariano de la concepción inmaculada de María, para que siendo inmaculada pueda llevar en su vientre a el Redentor, a nuestro Jesús, que se encarna con todas las características de hombre, pero sin el pecado original. Si María hubiese sido concebida con pecado original, difícilmente la ecuación no nos permite entender cómo alguien sin pecado original puede nacer de un vientre con pecado original. Y hoy vamos también a entrar a el detalle tan bello de nuestra Madre María. María se convierte en el centro durante esta temporada previa a la Navidad, mas no es el protagonista, porque María jamás buscó el protagonismo. Esto es claro, es importante detallar y aclarar. María jamás, nuestra madre, nuestra Virgencita María, jamás buscó el protagonismo, a pesar de que durante todo este tiempo, tanto Adviento, concluimos ayer el segundo domingo de Adviento, que es la parte escatológica, es decir, la segunda venida de Cristo. Este próximo domingo tenemos la tercera vela de Adviento, que ya vemos
el recordatorio de toda esa misión, la anunciación que se le da a nuestra Virgencita María, el compromiso con miedo, pero adquirido por María, y bueno, toda esa serie de actividades tan bellas descritas en San Lucas en sus primeros capítulos, para irnos guiando hasta el cuarto domingo, que curiosamente este año, después de muchos años, pues no sucedía, pero este año el cuarto domingo de Adviento es el mismo día de Nochebuena, entonces es seguro que en casita habrá doble rezo, rezo tipo 8, 9 de la noche, todo mundo, toda la familia en torno a la corona de Adviento para encender la cuarta vela, y a la medianoche la vela de en medio para poderle rezar a nuestro niñito Jesús. Entonces, también vienen las posadas. Estamos a 4 o 5 días de empezar las posadas, y las lecturas de las posadas, basadas en su mayoría en el Evangelio de San Lucas, nos damos cuenta la participación, cómo se centra todos los relatos evangelísticos en María, pero María jamás se vuelve protagonista, y esto es algo tan importante que debemos de reconocer. Vamos a ir al libro de San Lucas y vamos a empezar en el capítulo 1, versículo 39. Vamos a empezar en el versículo 26. La palabra dice, la anunciación. Hay algunas Biblias, por ejemplo la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia que yo utilizo porque además es una sagrada escritura de estudio, y para quienes estudiamos la palabra y predicamos la palabra, nos ayuda muchísimo por las anotaciones que está en la parte inferior. Y en el capítulo 1 de San Lucas, versículo 26. Para empezar esto también me gustaría hacer un poquito me gustaría anteceder de quién era San Lucas. El día 1 de diciembre en Apostolado Católico Familiar Hechos hicimos previamente los anuncios a través de Maús Radio, en nuestras redes sociales. Empezamos el San Lucas Challenge. El objetivo es leer el Evangelio de San Lucas en 24 días, del 1 al 24 de diciembre. ¿Por qué? Porque el Evangelio de San Lucas tiene esa misma cantidad de capítulos, y durante cada día del 1 al 24 hemos estado compartiendo un análisis y un estudio sobre el capítulo correspondiente al día que toca. Por ejemplo, hoy es 11 de diciembre, hoy compartimos el análisis del capítulo 11 a través de un audio. Mañana, el 12 de diciembre, y compartimos el capítulo 12. Usted todavía está a tiempo de ser parte del San Lucas Challenge. Para más información puede contactarse a nuestro WhatsApp 3758-8450, o puede hacerlo a través de la página web apostoladohechos.org. San Lucas es un personaje totalmente distinto y divergente a los tres escritores de los tres evangelios que le anteceden, y a diferencia de San Mateo, a diferencia de San Marcos y a diferencia de San Juan, San Lucas no conoció a Jesús. San Lucas relata todo lo que en detalle está en este evangelio sinóptico, porque conoce a personas que conocieron personalmente a Jesús. Hay algunos personajes que le ayudan a poder escribir San Lucas. Bueno, él escuchaba y él escribe. Aquila y Priscila, por ejemplo, que vemos de nuevo en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, vemos de nuevo en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, recordando que el libro que le sigue a San Lucas es Hechos de los Apóstoles, y es escrito por San Lucas, con los relatos de San Pablo. Muchas de las cosas que están escritas en San Lucas es también lo que San Lucas conoce por voz propia de San Pablo, y entonces él no conoce a Jesús. Llega tarde. Cuando San Lucas empieza a interesarse en quién es Cristo, Cristo ya había sido llamado a la vida eterna, ya se había suscitado la ascensión, no la asunción. Cristo asciende por voluntad propia. Por ejemplo, vemos nosotros el Evangelio de San Mateo, recaudador de impuestos, judío, y nos damos cuenta en el Evangelio, el primer Evangelio sinópticos, se les llama sinópticos porque relatan la vida de Cristo desde tres distintas perspectivas, que es San Mateo, San Marcos y San Lucas. En el caso de San Mateo, siendo judío, pues logramos percibir que todo el Evangelio de San Mateo existe una necesidad palpable de San Mateo, siendo judío, diciéndole a los demás judíos que ha nacido el Mesías, que ya no lo esperen más, ha nacido. En el caso de San Marcos, originalmente
San Jerónimo lo llama, desde la época de San Jerónimo, un doctor y exégeta de la Sagrada Escritura, doctor de la Santa Iglesia Católica. De hecho, se le llamaba el Evangelio de San Pedro. Si usted no lo recuerda, no lo sabía, no se había percatado, San Marcos fue la mano derecha de San Pedro. Y entonces, en un principio, el Evangelio de San Marcos era llamado como el Evangelio de San Pedro. Por eso el Evangelio de San Marcos es tan crudo. De los 3 evangelios sinópticos y de los 4 evangelios, me doy cuenta y nosotros percibimos que el Evangelio de San Marcos es un evangelio crudo, porque esa era la personalidad de Pedro, una personalidad fuerte, una personalidad tórrida. Ya más adelante, pues la historia revela que fue Marcos quien escribe esto con muchas de las vivencias que Pedro le compartió, y por eso hoy en día lo conocemos como el Evangelio de San Marcos. Pero el Evangelio de San Lucas es interesante porque, de hecho, al Evangelio de San Lucas se le conoce como el Evangelio del servicio, porque presenta a Cristo muy servicial y sirviéndole a los que menos merecían el servicio y el respeto en el tiempo de Cristo. Acá en el Evangelio de San Lucas vemos cómo Cristo se hace rodear por niños. En la época de los judíos, los niños no eran bien vistos para las doctrinas, para las cosas de la palabra, no eran bien vistos para temas muy adultos. Se hace rodear por mujeres que tampoco no tenían una participación activa, y peor aún, se hace rodear por viudas que eran totalmente marginadas en cuestiones de sabiduría y de fe. Se hace rodear por prostitutas totalmente marginadas, se hace rodear por personas físicamente imperfectas, es decir, con algunas capacidades especiales, ¿no? Que también en aquella época eran totalmente marginadas de temas de fe y doctrina. Entonces, así presenta el Evangelio de San Lucas a Jesús, un hombre servicial. Y es interesante porque el Evangelio de San Lucas también nos permite a nosotros como gentiles poder tener la misma óptica que San Lucas tiene del Señor. Siendo San Lucas que no conoce físicamente al Señor, nosotros también no lo conocemos. Lo conocemos por fe, lo conocemos por testimonio, lo conocemos a través de la Sagrada Escritura, lo conocemos a través del magisterio de la Santa Iglesia Católica, lo conocemos a través de las tradiciones, que son también muy buenas. Ya bien Pablo lo decía en 1 Corintios capítulo 13, continúen con las tradiciones. Así conocemos a Cristo. Pero haberlo visto físicamente, imposible. Y San Lucas le pasa exactamente lo mismo, no conoce físicamente a Jesús, pero relata cosas tan bellas. Y entonces nos damos cuenta en el primer capítulo de San Lucas, versículo 26, la palabra dice: al 6º mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea, llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Voy a dejar esto por acá. Mire, yo no sé cómo pudo haber sido la reacción de José. Vamos a hablar un poquito de la reacción de María, pero nos vamos a adelantar un poquito. Yo no sé cómo pudo haber sido la reacción de José, pero tampoco no me molestaría saber que la reacción de José fue de temor, de enojo y de querer salir huyendo. Hoy en día, cuando un caballero le pide matrimonio a una dama y se compromete, existe un compromiso. De hecho, hay un anillo de compromiso en donde se están comprometiendo ya formalmente ir hacia buscar el camino de preparación para tener la bendición de recibir el sacramento del matrimonio. Pero también hemos visto muchos casos en que comprometidos se dan cuenta que no es su vocación, o la persona con la que van a contraer nupcias no es la persona que piensan que debería de ser la persona con quien van a sellar su amor el resto de su vida, y entonces terminan el compromiso. En el tiempo de los judíos, y una práctica que todavía se lleva a cabo, sobre todo en grupos judíos ortodoxos, es que cuando hay un compromiso, se convierte en una esposa desposada. Usted me dirá, ¿cómo así? Sí, una esposa desposada ya está comprometida, el varón está comprometido con la dama, llevan una relación de esposos desde el punto de vista del compromiso, mas no en el ámbito íntimo, por ejemplo, porque debe de pasar un año en que la dama no prueba varón, pero tienen los mismos compromisos
para poder afianzar aquel matrimonio. Es decir, yo toda vez me comprometo desde la religión judía, yo ya no me puedo descomprometer, para ponérselo más sencillo. Ahora bien, usted hubiera pensado, yo lo pensé, y más de alguien hubiera pensado lo mismo. María le es anunciado el plan de Dios. Vamos a llegar a la parte de María, donde acepta con mucho temor. Es una jovencita de 14, 15 años, imagínese usted. No entendía la dimensión intelectualmente, probablemente, pero sí en fe. Hay una revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya vamos a llegar a esa parte, pero bueno, ella decide dar el sí. Se lo va a contar a José. Imagínese la cara de José, que va a ser papá de un hijo que no engendró él. Nos tenemos que comprometer, tenemos que esposarnos. Bueno, entonces esposémonos, no le decimos a nadie, nace el niño y decimos que es tuyo, pero no es tan fácil la cosa, porque el periodo entre esposarse a consumar el matrimonio debe de ser 1 año. Por más que querramos alargarle, mi querido hermano y hermana, aunque tengamos el baldor aquí a la mano, no salen las cuentas. Jamás iban a salir las cuentas, porque la palabra dice al 6º mes, o sea, ya habían pasado 6 meses. Si nosotros nos damos cuenta y hacemos nuestras sumas, no hay forma, no sale. Entonces, ¿qué significaba esto? Primero, que María está vulnerable y está en riesgo que sea sometida a la ley farisea de aquella época, que era pues apedrearla, ¿no? José también está vulnerable y en riesgo a que también recibe el castigo de la ley farisea. Complicado. Y no dudo que José en algún momento, cuando María le da la noticia sin el entendimiento haya salido hacia la noche, ver las estrellas y decir, ¿en qué me he metido? ¿Por qué a mí? Complicado. Pero mire la obediencia de José. Seguimos con la palabra y nos dice, la Virgen se llamaba María. Cuando entró, le dijo el ángel, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ya hay un anuncio de qué es lo que lleva en su vientre. Recordemos que nuestro catecismo nos dice que la gracia es todo aquello que hemos recibido sin merecerlo, y la gracia es consumada cuando Cristo decide entregar su vida en la cruz del Calvario. De hecho, la palabra en 1 Corintios capítulo 6 dice que el Señor redimió nuestros pecados para llenarnos de gracia en la cruz del Calvario. La etimología de la palabra redimir es una palabra muy antigua que viene desde la época de los circos romanos. Cuando alguien quería comprar un esclavo, observaba al esclavo, miraba la calidad de su cabello, miraba su musculatura, miraba sus dientes, la dentadura, que era muy importante, miraba muchos aspectos, y habían esclavos que estaban físicamente preparados para poder ser parte de los circos o ponerle un trabajo demasiado complicado, fuerte y duro, y entonces pagaban el precio más alto y había una redención de ese esclavo. Entonces, a esto se refiere San Pablo en 1 Corintios capítulo 6, donde nos dice que el Señor redime nuestros pecados, es decir, Él paga el precio más alto, y a través de entregar su vida en la cruz del Calvario, primero nos demuestra que hay un amor verdadero, el amor más puro, sincero y profundo. Después nos da la bendición de redimir nuestros pecados, y después nos anuncia a través de esto, creyendo en Él, la vida eterna. Es decir, recibimos todo eso de a gratis. A esto se le llama la gracia. Entonces, ya acá se anuncia la venida de Cristo, porque en ese momento la palabra nos dice que María es llena de gracia, el Señor está contigo, le dice. En el capítulo 1, versículo 29, ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dice, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Mire, 600 años antes, gracias a la revelación de Dios, el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, con este mismo detalle, profetiza exactamente las palabras que se iban a suscitar 600 años después
en el primer capítulo, versículo 29 del Evangelio de San Lucas. Algo bien interesante, cuando nosotros vemos que dice que le llamarán Hijo del Altísimo, el Señor Dios, y le dará el trono de David, nos recuerda muchísimo lo que está en el primer capítulo del Evangelio de San Mateo. Y si nosotros regresamos al primer libro del Nuevo Testamento, nos damos cuenta la proclamación del programa del reino y también nos damos cuenta de una serie de datos que San Mateo presenta, conocida como la genealogía de Jesús. ¿Y cuál es la razón por la cual San Mateo presenta la genealogía de Jesús? Le había dicho anteriormente que Mateo, recaudador de impuestos, es judío. Y la tradición judía, y que hasta la fecha persiste, es que para presentarme tengo que presentar primero a mis antecesores. Yo me llamo Juan Pablo Coronado Mata, mi señor padre, que en paz descanse, se llamaba Guillermo Coronado, mi padre fue hijo de don Juan Coronado. Entonces la forma de presentarse hasta la fecha, la comunidad judía, es como está acá en la Biblia, ¿no? Yo soy Juan Pablo, hijo de Guillermo Coronado, hijo de Juan Coronado, y por esta razón Mateo pone toda la genealogía de Jesús. Dice que es hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y así se va, ¿no? Salomón engendró a Rahab, Salomón es más adelante, Salmón engendra a Rahab. Esto es bien importante, voy a hacer un paréntesis que tal vez está fuera del tema, pero es importante, me gusta a mí aclararlo. Hoy en día hay una costumbre que he visto muchísimo en las comunidades católicas, y ojo con esto, por favor, coordinadores, si me están escuchando, servidores de comunidad o usted en casa, si me está escuchando, me está viendo, es importante aclarar esto. He visto en muchos retiros que hacen oraciones de sanación. Hay un espacio que es muy emotivo, sin dudar alguno, sin lugar a dudas, es muy especial, donde viene el predicador, viene el de la alabanza, viene el coordinador y hace una oración y habla sobre el perdón y sobre la reprensión y sobre la renuncia. Y entonces es una renuncia sobre pecados genealógicos. Y hay una parte donde dice que renuncia a lo que mis padres hicieron, renuncio a lo que mis abuelos hicieron, renuncio al pecado, si fueron parte de hechicería, de situaciones adversas a nuestra fe. Y hay que tener mucho cuidado porque esta no es una doctrina católica. ¿Por qué? Porque la fe y la renuncia debe de ser individual. Yo no puedo cargar pecados de mis padres y yo no puedo pretender pensar que lo que hoy en día me está pasando es por un pecado que cometió mi padre, porque cada fe y cada salvación es individual. Y es bien importante porque si usted se va a San Mateo, en el capítulo 1, versículo 5, dice que Salmón engendró a Rahab. Rahab era una prostituta. En el árbol genealógico de Jesús, pues Jesús tuvo un antepasado que fue prostituta. Entonces imagínese usted que desde la perspectiva humana es imposible pensar que alguien santo venga de un árbol genealógico tan degradado como alguien que se dedica a la prostitución. Desde la imagen y la visión de la fe es posible, pero por eso es importantísimo hacerle este recordatorio y esta observación que no debe de ser doctrina católica esos espacios de renunciar a los pecados de nuestros antepasados, porque no somos responsables de esos pecados y no debería agredir nuestra salvación y nuestra fe. Cada fe es individual y cada salvación es individual. Claro, podemos pedir para que Dios se apiade de ellos si cometieron ese pecado, pero yo no puedo pretender renunciar por un pecado que no fue mío. Esto es bien importante. Atención, comunidades y apostolados, esta no es doctrina católica. Regresando al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1 justo era lo que nosotros evaluábamos. En el Evangelio de San Lucas, acá vamos a retornar al capítulo 1, y la palabra dice justo en la Anunciación: Él será grande, la llamarán Hijo del Altísimo, y Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob, exactamente la línea genealógica que hace San Mateo. Ahora bien, ¿qué le responde María al ángel? Capítulo 1, versículo 34 de San Lucas.
¿Cómo será esto posible? Mire, María también se pregunta, usted se ha preguntado y por eso es que la Iglesia Católica también se lo pregunta y es como surge a través de la revelación del Espíritu Santo uno de los 4 dogmas marianos que es la concepción de María. María se pregunta, ¿pero cómo es posible esto? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo será posible si no conozco varón? El ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Mira también a Isabel, tu pariente ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el 6º mes, quien era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel la dejó y se fue. Qué precioso. Creo que María desde el momento de la anunciación sabe el papel que debe de tomar, con mucha dificultad, con mucho temor, sabe el papel que le corresponde en este plan divino. Es evidente la obediencia, mas no el miedo, porque muchas veces podemos tener temor, pero ser obedientes. El ser obediente no significa que usted no tenga temor. Usted tiene miedo. Hay situaciones de la vida, situaciones adversas, pruebas de la vida, pruebas de la fe, situaciones, vicisitudes que nos ponen en una situación de mucho temor, en donde tenemos miedo, pero sabemos que es lo correcto y debemos de hacer lo correcto. La vida en la fe es sumamente compleja. A veces vemos nosotros en algunas iglesias las ferias vocacionales y a veces nosotros hemos coincidido de que no está bien que se le ponga feria vocacional. Han habido, digamos, iglesias en el interior de la República en donde hacen actividades para poder incentivar a los jóvenes a descubrir su vocación, si lo suyo es el sacerdocio, y le ponen ferias vocacionales, pero a veces hemos coincidido que no estamos tan de acuerdo con esto, porque cuando hablamos de feria, pues hablamos de alegría, que hay una feria, alegría, regocijo, sonrisas y todo, y la vida vocacional no es una vida de alegría siempre, de regocijo siempre. Hay dificultades muy grandes, hay tropiezos muy grandes desde el aspecto humano y no digamos desde el aspecto espiritual. Entonces, pero María, a pesar de que hay un miedo, sabe cuál es su papel y asume con compromiso su papel. Y este es un mensaje muy importante para usted y para mí. ¿Hemos asumido con responsabilidad y compromiso nuestro papel? ¿Está usted llevando a cabo con responsabilidad y compromiso el papel de buen católico? De un católico practicante, de un católico de testimonio. Muchas veces nos alejamos de la iglesia porque tenemos dificultades de fe, porque tenemos esos terribles desiertos. Muchas veces pretendemos nosotros hacer encajar a Dios a nuestra manera de pensar y sentir. Surgen frases como Dios no está en iglesia, porque probablemente tuvieron alguna dificultad, probablemente tuvieron alguna situación convulsa en alguna iglesia, en alguna comunidad, tuvieron una falta de entendimiento y dice, yo busco a Dios, pero Dios no está en iglesia. Quiero hacer dos paréntesis y quiero que usted lo analice. Primero, Dios definitivamente sí está en iglesia. Yo le explico. Alguien me dirá, pero no Dios. Las 3 características teologales más importantes de Dios es que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y cuando me dice que es omnipresente, está en todas partes, déjeme explicarle. Dios definitivamente está en iglesia porque el magisterio de la iglesia es quien nos enseña a conocer y a percibir a Dios. Yo no puedo pretender decir que amo a alguien si no lo conozco. Entonces, para yo amar a Dios, necesito primero conocerlo. Para yo conocer a Dios, necesito rodearme de personas que tienen más experiencias en la fe, que tienen más madurez en la fe para que me enseñen a este Dios. Y es tan sencillo como decir que muchos otros hermanos de otras religiones dicen, ¿no? Usted, hermano, abra su Sagrada Escritura y donde le caiga el dedo, Dios tiene algo para usted. Esto es muy irresponsable. Le voy a decir por qué es muy irresponsable. Porque la Sagrada Escritura es un libro de fe que debe de ser escudriñado y estudiado. Y que cada libro de la Sagrada Escritura tiene un objetivo.
Y lo ideal es que nosotros desde el magisterio de la Santa Iglesia Católica estudiemos las Escrituras para saber cuál es el significado con base a la luz del Espíritu Santo y lo que nuestros doctores de la Iglesia Católica, exégetas y hermenéuticos han dejado en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, yo sé de que cuando hay ciertas circunstancias de mi vida, yo puedo ir a ciertos libros de la Sagrada Escritura y encontrar ahí alicientes, motivantes y respuestas. Y como yo sé que es importante estudiar la palabra desde la luz de la Santa Iglesia Católica porque nos enseñan a cómo hacerlo. ¿Cómo agarra usted un libro? Usted lo agarra de principio a fin. La Sagrada Escritura no. Sabemos que la Sagrada Escritura es cristocéntrica porque se centra en Cristo. Entonces debemos empezar a estudiar la Sagrada Escritura desde el primer evangelio, el primer libro del Nuevo Testamento, que es San Mateo. Entonces yo estudio los 3 evangelios sinópticos, después me voy al Evangelio del Amor, que es San Juan. Después yo quiero conocer cómo fueron las primeras comunidades católicas, cómo es ese surgimiento de fe, de esta nueva fe, de esta iglesia. Me voy a Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, hay un suceso milagroso, maravilloso, y es la conversión de Pablo. Y vamos a las cartas paulinas, que inicia en la primera carta paulina, la carta a los Corintios, termina la carta paulina en los Hebreos, después vienen las cartas católicas, inicia en la carta de Santiago y posteriormente nos vamos al Apocalipsis. Así debe de estudiarse la palabra. Y entonces me pregunto, ¿quiénes anunciaron o profetizaron la venida de Dios hecho hombre? Los profetas. Entonces regreso al Antiguo Testamento y no voy a empezar en Génesis, me voy a los profetas mayores. Isaías, Daniel, Zacarías, Ezequiel. Después me voy a los profetas menores. Después regreso a los libros históricos. Después me voy a los libros sapiensales. Y por último, reviso el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De esa manera debemos de estudiar la Sagrada Escritura, pero debe de hacerse desde la luz del magisterio de la Iglesia Católica. Y por eso es importante reconocer que Dios sí está en iglesia, porque a través de las personas de la iglesia nos permiten también darnos la pauta para enfocarnos y poder crecer en la fe. Seguir los pasos de Dios y fortalecer la fe fuera de la iglesia es muy complicado, es demasiado arriesgado, es muy convulso y peligrosísimo. Es importante encontrar a Dios desde la fe a través de la Iglesia Católica. Yo les pregunto siempre, ¿la Iglesia Católica es perfecta o imperfecta? Me dicen, es imperfecta, claro. ¿Es perfecta desde la divinidad? Imperfecta desde la humanidad, porque el humano es imperfecto, Dios no lo es. Entonces, cuando le pregunten, mi querido hermano y hermana, ¿la iglesia es perfecta? Lo es desde la divinidad, imperfecta desde la humanidad. Entonces, es importante preguntarnos, ¿cuál es mi compromiso? ¿Cómo me estoy responsabilizando con mi compromiso de fe? ¿Estoy actuando conforme a la fe que debo profesar? ¿Estoy actuando conforme a la fe que he aprendido? ¿Estoy actuando conforme a la fe que Cristo nos ha compartido? ¿Estoy actuando conforme a la fe de esa fe tan necesaria para poder superar las adversidades, pero especialmente que mis hermanos vean en mí la mirada de Cristo? Esta es una pregunta importante. El tiempo de Adviento viene del latín adventus, que significa bien por venir, y debe de ser siempre una preparación previa al recordatorio del nacimiento de Cristo. Por eso es que se buscan estos 4 domingos. Hemos terminado y no me había dado chance de decirle feliz año. Espero que este año nuevo usted lo esté compartiendo bien, y probablemente alguien me diga, hermano, pero si el año nuevo es hasta el 1 de enero, mucho ojo, estamos en año nuevo litúrgico. Terminó el año o el ciclo litúrgico, empezamos el ciclo litúrgico con el primer domingo de Adviento, y el Adviento debe de ser este espacio de preparación y no dejarnos guiar ni sumergir por la cotidianidad y el ruido de la temporada. Estoy totalmente seguro que usted ya está sufriendo los estragos del tránsito. Ya le tocó ir de repente a algún comercial y se da cuenta la cantidad de personas y lo complejo que puede volverse o estresante estar metido en un centro comercial, y que al final de cuentas pues no está mal,
pero siempre y cuando no nos aleje de la esencia de este tiempo, que debe de ser un tiempo de espiritualidad y donde debemos aprender de nuestra Madre María el podernos adentrarnos en la fe a través del abandono en el silencio. Probablemente usted ya terminó algunas actividades de su trabajo, la actividad laboral ya empieza a mermar, probablemente ya no esté el jefe o la jefa en el trabajo, le da un poquito más de chance de estar un poquito más holgado, y es un tiempo que en vez de aprovecharlo para salir e ir a comprar y hacer, es un tiempo que debe tomarse, se lo merece usted y me lo merezco yo, de tomarnos para poder abandonarnos y podernos compenetrar en el silencio, profundizar en el silencio, tener esos momentos en su oficina o en casa durante este tiempo de Adviento, más que de comprometernos con un sinfín de convivios y actividades sociales que muchas veces no logramos cumplir y nos genera una serie de estrés, o tratamos de cumplir con todos los regalos materiales y dejamos por un lado la espiritualidad. Dedíquese primeramente a profundizar en su espiritualidad y este es el momento perfecto. Por eso la iniciativa de Apostolado Católico Familiar Hechos, que durante el mes de noviembre estuvimos hablando del perdón, porque es importante entrar al tiempo de Adviento con un corazón nutrido de perdón, o un corazón que ha descubierto que hay rencores, que hay dolor y que es necesario el perdón. Viene el tiempo del perdón, asumimos la responsabilidad de perdonar y ser perdonados, empezamos la meditación del tiempo de Adviento, el bien por venir. Es importante en esta época no permitirse llegar hasta el 24 de diciembre sin optar por el sacramento de la reconciliación, porque debemos de reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nosotros, reconciliarnos con la fe, reconciliarnos con la iglesia, reconciliarnos con el prójimo. Pero no podemos tener una nueva vida si no hay perdón ni reconciliación. Entonces aproveche este espacio de bien por venir para reconciliarse, para poder perdonar, para poder llegar al 24 de diciembre con un espacio de contemplación. La palabra dice algo bien importante. En el capítulo 1 de San Lucas, versículo 39. En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró, dice la palabra, en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Escuche bien. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Que es Juan Bautista, ¿no? Le pregunto, ¿saltan las personas de alegría cuando lo ven a usted? Mire qué compromiso tan grande nos deja María, nuestra virgencita, nuestra madre. Si yo llego a su casa en este momento, si me da usted la oportunidad y les pregunto, mire, cuando viene su esposo, ¿salta usted, señora, de alegría? ¿Saltan sus hijos de alegría? Cuando mira usted a su suegra, ¿salta usted de alegría? ¿Y por qué le digo esto? Porque debemos de llevar una fe con testimonio. Este mensaje que nos comparte San Lucas en el capítulo 1, en el versículo 39, nos obliga a meditar cómo está nuestro testimonio. ¿De qué sirve proclamar una fe si no hay testimonio? Dice Santiago en el capítulo 2 de su carta católica. Este es un buen tiempo para no solamente meditar cómo está nuestro perdón, no solamente meditar cómo está nuestra fe, sino también es importante meditar cómo está nuestro testimonio. Somos llamados a ser hijos de Dios con testimonio. Las palabras, estas prédicas, estos mensajes son preciosos, pero lo que verdaderamente mueve un corazón a convertirlo en un corazón buscando el camino del perdón, la reconciliación, para convertirse en un corazón constrito y humillado es el testimonio. ¿Cómo está su testimonio? Las personas que están con usted ven a Cristo en su mirada. Las personas que le rodean saltan de gracia cada vez que usted proclama algo, que usted dice algo, que usted actúa sobre algo. O es de las parejas que usted dice, ya va a venir mi esposo y solo bravo pasa. O ya va a venir mi mujer y otra vez los suegros para Navidad.
Hay que pensar cómo está nuestro testimonio. Y esta parte del estudio del Evangelio de San Lucas nos deja claramente el propósito de este tiempo de Adviento. Evaluemos, pero objetivamente, cómo está nuestro testimonio. No lo que queremos escuchar o que nos digan, no. Yo abro el corazón y evalúo cómo está mi testimonio. Porque el testimonio es lo que va a evangelizar y va a mover en el corazón de las personas que están conmigo el deseo de poder ver en mi mirada la mirada de Cristo. Mis queridos hermanos y hermanas, el tiempo se ha ido súper rápido, pero es una bendición muy grande. Nosotros continuamos. Diciembre es un mes muy bendito para este apostolado y para mi función como predicador católico, porque es un mes en donde visitamos comunidades. De acá voy rápidamente al Colegio de Ingenieros Castrenses, ahí en zona 13. Tenemos una noche de mucha bendición con nuestros hermanos allá, el cuerpo de ingenieros, al final de la aurora. Para allá vamos en este momento. Finalizamos este programa. Me da mucha alegría a Alan, que está nuevamente con nosotros. A usted, mi querido hermano y hermana, por favor, no se deje llevar por la cotidianidad, no sea parte del ruido y el estrés. Aproveche, tómese el tiempo de poder abrazarse usted mismo. Abrace a sus seres queridos. El abrazo es sanador. Tómese el tiempo para meditar. ¿Está usted, hay posadas en su trabajo? Termina las posadas del trabajo, continúe con la lectura del Evangelio. Hizo usted ayuno para empezar el Adviento, continúe con pequeños ayunos, ofreciéndolos por alguna necesidad en particular de fe, pero no deje pasar esta oportunidad de forma desapercibida. No cometa la falta y el pecado de que este tiempo se convierta siempre en lo mismo, sino al contrario, sáquele provecho, que sea un tiempo de meditación, de alimentación para el espíritu, pero especialmente para la fe. Dios le bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en una próxima oportunidad, la próxima semana a las 19 horas por este mismo espacio, Emaús Radio, en su programa semanal Hechos no Palabras, por un camino de santidad de su apostolado católico familiar Hechos. Mi nombre es Juan Pablo Mata, Dios le bendiga. Hemos llegado al final de Hechos, no Palabras, convencidos de la misión evangelizadora que se nos ha encomendado. Hechos, no Palabras, por un camino de santidad, de Apostolado Católico Hechos. Temas de interés para el católico del siglo XXI. Los lunes a las 19 horas por Emaús Radio.